Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos cielos abiertos y que el Espíritu Santo en esta misma hora, en este mismo momento, nos esté abriendo el entendimiento para comprender el mensaje. En esta hora queremos traerles un mensaje de la importancia del ayuno. ¿Por qué nosotros debemos ayunar? ¿Para qué es el ayuno? ¿Para qué Dios quiere que nosotros ayunemos? Y a través de la palabra de Dios nosotros entendemos para qué es el ayuno. El ayuno en el cristiano tiene que ser algo muy importante, como la oración. Y grandes ejemplos en la palabra nos enseñan esos motivos de por qué debemos ayunar. Y uno de esos se encuentra con Moisés. Moisés tenía un encuentro con Dios y Dios le iba a entregar la ley en el monte Sinaí, pero Dios coloca a Moisés a ayunar 40 días y 40 noches. Y este ayuno fue con un gran propósito. Como todos nuestros ayunos tienen que ser con un propósito. Nosotros debemos ayunar con un propósito. Nosotros debemos ayunar sabiendo que a través del ayuno podemos encontrar la voluntad de Dios. Si nosotros no traemos a nuestra vida una vida con propósito, un ayuno con propósito, una oración con propósito, todo lo que nosotros hagamos tiene que tener ese propósito. Y Moisés decide ayunar 40 días y 40 noches para recibir la revelación de la ley que Dios le entrega para el pueblo de Israel. Ese ayuno lo fortaleció al pueblo de Israel, le dio ordenanzas, y de esa misma manera podemos ver de que hay ayunos así para conocer la voluntad de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7, dice la palabra del Señor hablando acerca de Elías. Elías se había encontrado en un encuentro con los profetas de Baal. Después de ese encuentro, Dios le da la victoria, pero dice la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Nosotros vemos que también hay ayunos donde Dios nos coloca a ayunar. Nos pone a ayunar con un propósito, para darnos una palabra. Tal vez en este ayuno Elías nunca decidió ayunar, pero dice la palabra que Dios lo llevó a que ayunara durante 40 días y 40 noches. Lo fortaleció, le dio comida y le dice el ángel: come y bebe, porque largo camino te resta. En este camino que Elías tomó, que emprendió, él no comió nada, él no bebió nada. Él se dedicó a ese ayuno, un ayuno que Dios lo llevó a que hiciera. ¿Para qué? Para que en medio del final del ayuno, Elías entró a una cueva, y en esa cueva tuvo una gran experiencia con Dios. Entonces muchas veces también Dios nos lleva a ayunar. Así nosotros no queramos, así nosotros no hayamos dispuesto nuestro corazón a ayunar, Dios también provoca esos ayunos para darnos revelación, para darnos palabra, para darnos fortalecimiento. Y ahí es donde nosotros podemos ver que Elías, en esa cueva, oye ese silbido apacible, oye la palabra de Dios, tuvo una experiencia con Dios. La misma gloria de Dios descendió sobre esa cueva, inundó toda esa cueva, y Elías pudo ver que estaba la presencia de Dios ahí. Durante 40 días y 40 noches obtuvo ese ayuno y obtuvo la victoria. Dios le da mandamiento, para eso es el ayuno también. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. El rey David, también cuando vemos que la palabra nos enseña que el rey David había cometido pecado, había mandado a matar a un soldado, se había metido, había colocado sus ojos en la esposa de ese soldado. Él cayó en adulterio, y a causa de ese adulterio la mujer queda embarazada, y resulta que ese bebé se iba a perder, o ese bebé iba a morir. Entonces David decide que por medio del ayuno quería cambiar la decisión, que Dios no permitiera que el bebé muriera. Y vemos que David se aflige. David cae de rodillas al piso, inclina su rostro y no comía, no bebía nada, con tal de cambiar la decisión que Dios había tomado. Entonces vemos que también hay un ayuno para poder cambiar la voluntad de Dios. Pero vemos que en este ayuno el mismo David nos enseña y nos dice que
que después de que sus siervos vinieron y le tomaron la noticia, le dijeron que el bebé había muerto, David se levanta, David unge su cabeza, se limpia, se lava, y él dice, bueno, yo ayunaba cuando el bebé cuando el bebé vivía, pero ahora que muere, ya de nada me sirve ayunar. Entonces también vemos que hay muchas diferencias de ayunar, hay muchas diferencias. También vemos que Daniel también tuvo un ayuno durante 23 días, ayunó, se abstuvo de alimentos, de bebidas, para recibir una gran revelación, una revelación de los últimos tiempos. Entonces también nosotros podemos ayunar, o también Dios nos lleva a que nosotros ayunemos para darnos esa revelación. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en situaciones difíciles, situaciones donde no comprendemos cuál es la voluntad de Dios, o no sabemos hacia qué dirección ir, no sabemos hacia qué decisión tomar? Pues a través del ayuno podemos lograr encontrar esa revelación, encontrar cuál es la voluntad de Dios. Y así como Daniel, en el medio de ese ayuno, dice la palabra del Señor, que un ángel descendió del cielo y le dijo, Daniel, muy amado, desde que dispusiste tu corazón a ayunar y a humillarte, ha sido revelada ahora esta visión a ti, Daniel. Entonces nosotros podemos ver la gloria de Dios siempre en un ayuno. Siempre que nosotros disponemos a ayunar, podemos ver que la mano de Dios se mueve. Y qué gran revelación es la que obtiene el profeta Daniel. Daniel obtiene una revelación acerca incluso de estos días, los últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 9 de Nehemías, vemos que deciden hacer un ayuno. Apartaron un tiempo para confesar sus pecados. Este fue un ayuno para reconocer y confesar sus pecados, para examinarse a la luz de la palabra de Dios. Entonces vemos que también todo un pueblo puede ayunar. Y Nehemías convoca un ayuno a todo el pueblo. Y dice que el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron ceniza sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad durante 3 horas, leyendo el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Nehemías capítulo 9, versículo del 1 al versículo 3. Entonces en el ayuno también vemos que hay que confesar nuestros pecados. En el ayuno también tenemos que humillarnos, tenemos que afligir nuestra alma, y tiene que salir de dentro de nosotros todos esos pecados, errores, pensamientos negativos, todas esas cosas las tenemos que confesar. Y dice que durante 3 horas estuvieron escudriñando las Escrituras. Entonces es muy importante la palabra de Dios, escudriñar la palabra. En un ayuno también tenemos que ir a la palabra, escudriñarla. A través de la palabra conocemos también la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar? Dios habla a través de la palabra, Dios habla de muchas cosas, de muchas maneras. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ayunar para poder discernir, para poder comprender cuál es la voluntad de Dios. En el capítulo 4 del libro de Esther, vemos que ella haría un ayuno de 3 días antes de ir a donde el rey, y pidió a todas las doncellas que ayunaran junto con ella. Entonces vemos que también para cambiar el corazón, la decisión de un hombre, de un ser humano, también podemos ayunar. Pero nosotros vemos algo que nos llama la atención, que todos los ayunos fueron 40 días, 40 noches, 23 días, 3 días ayunó Esther. Son ayunos largos, son ayunos diferentes días, diferentes tiempos, pero siempre es un ayuno con propósito. Siempre vemos que hay una intención. Entonces Esther decide también ayunar para cambiar la decisión del rey. Entonces, ¿es bueno ayunar? Claro que es bueno ayunar. ¿Para qué debemos ayunar? Para todas estas cosas, para recibir revelación de Dios, palabra de Dios, orientación de Dios, para confesar los pecados, para orar por el cambio de decisión de una persona. También podemos ayunar. Y también vemos un gran ayuno, el ayuno que hizo Jesús durante 40 días y 40 noches. Vemos que Jesús se bautizó conforme a la ley, descendió del agua y comienza su ministerio a los 30 años. Pero comenzando su ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto a ayunar durante 40 días y 40 noches. ¿Para qué ayunaba Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo lo llevaba al desierto a ayunar? Para prepararlo para el gran
el gran ministerio que iba a ejercer durante 3 años y medio. Entonces vemos que un ayuno con propósito, vemos que el ayuno también es para fortalecer nuestro ministerio. Cuando nosotros salimos al ministerio, cuando Dios llama a una persona al ministerio, sea servir en el área que sea, se tiene que ayunar antes, se tiene que ayunar, se tiene que buscar la dirección de Dios. Y el mismo Jesús nos enseña que a través de ese ayuno también vino el tentador, o sea, también puede, en medio de los ayunos, en medio de cuando uno está afligiendo el alma, puede venir la tentación, así como le pasó a Cristo, también nos puede suceder a nosotros, puede que pueda pasar, pero ¿qué pasa? Cristo también nos enseña que a través de la palabra podemos dar victoria. Cristo vence a Satanás declarándole y confesándole la misma palabra. Entonces eso es lo que a nosotros nos anima a seguir ayunando, a ver de que en medio del ayuno tenemos victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el libro de los Hechos vemos que los primeros cristianos veían con claridad la importancia del ayuno. Ellos separaban un tiempo para orar y ayunar antes de tomar decisiones grandes que les afectarían a todos. Por ejemplo, antes de decidir a quienes designarían como ancianos o a quienes enviarían a realizar un ministerio específico, ayunaban. Entonces dice la palabra en Hechos 13, del 1 al 3, que ellos ayunaban. Ellos ayunaron para elegir el sucesor del apostolado de Judas. Cuando Judas muere, entonces ellos, ese puesto que tenía Judas, lo iban a colocar otro apóstol. Pero ¿qué hicieron ellos? Ayunaron antes, buscaron la dirección de Dios. Y así pasa lo mismo con nosotros. Antes de una persona ser llamada al ministerio, se tiene que ayunar para confirmar, de que Dios confirme en realidad si esa es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Entonces caeríamos en un error cuando nosotros mismos nos colocamos en puestos que no hemos sido llamados por Dios. Tenemos que ayunar también para eso, para buscar la dirección de Dios. El ayuno es tan importante. Cuando nosotros ayunamos, fortalecemos nuestra alma, nuestro espíritu. Eso es la importancia de ayunar, que estamos fortaleciendo, estamos tomando presencia de Dios y nos estamos fortaleciendo para avanzar, para crecer, para nosotros seguir adelante. Mis amados, Dios les bendiga. Yo los invito a que ustedes ayunen, a que ustedes sigan preparándose. Dios nos ha estado inquietando en estos últimos días, en estos últimos tiempos, como iglesia, como congregación, a que ayunemos. Nos ha puesto a ayunar muy seguido, porque grandes cosas se vienen para la iglesia, maravillas, la misma gloria de Dios va a descender sobre aquellos que le creen, sobre aquellos que empiezan a ayunar. Entonces la invitación es para todos, ayunemos, bendiciones, declaramos cielos abiertos, que la paz de Dios, el amor de Dios, que la alianza del Espíritu Santo nos gobierne y nos ayude, que el Espíritu Santo vaya delante de nosotros, fortaleciéndonos y abriéndonos camino. Dios los bendiga.